Días, tardes, el video. El objetivo de esta pequeña cápsula es hablar sobre el plagio. El plagio es la práctica de presentar textos o ideas como si fueran propios. Etimológicamente proviene de la palabra latina plagium, que significa secuestrar. Más específicamente, utilizar el esclavo de otro como si fuera propio. En el contexto educativo, eso significa presentar tareas que son parte o totalmente producto de una persona diferente a quien lo presenta, pero no se reconoce la autoría de esta persona que lo realizó originalmente. Pueden existir plagios en muchísimos espacios de la vida. El trabajo, en el industrial, turismo, academia, pero a nosotros el que nos interesa el día de hoy es el plagio que se realiza dentro del educativo de educación. Desde hace años se ha identificado los beneficios, tanto como los riesgos de la proliferación de medios de tecnología de comunicación y de información en la educación. Las personas pueden, por un lado, acceder a cantidades ingentes de obras de manera inmediata y aprender a esa misma velocidad. Sí, pero por otro lado, también facilita tomar contenido sin procesarlo. Aunque otros autores pues ponen en duda esta relación área y argumentan que no hay evidencia para hacer esa relación directa, ¿no? Es más un asunto de la facilidad de acceder a las fuentes que de efectivamente por acceder a esas fuentes las personas vayan a cometer plagio. La disponibilidad de mayores facilidades de tecnología de la información y comunicación no tienen un correlato empírico entre un aumento del plagio, sino simplemente la facilitación de los medios para realizarlo. Obviamente puede no ocurrir. Lo importante para nosotros, en este caso entonces, es tratar de aprovechar las ventajas que nos dan las TIC sin tener que incurrir en esta plagio. Este plagio tiene implicaciones educativas, éticas e incluso legales importantes. El plagio puede desincentivar la producción creativa al no poder hacer el usufructo de su trabajo, y es por esa razón que se su protección desde la forma de derechos de autor. Las universidades también puede tener implicaciones legales importantes, desde la sanción leve hasta la expulsión directa de un programa. Y hemos visto casos en los espacios políticos, por ejemplo, de que se han descubierto varios funcionarios que habían plagiado y eso los ha llevado a la renuncia de su. Es decir, que el plagio está considerado socialmente o puede romper la confianza en el sistema académico, que en su mayoría se basa en la confianza en el autor, aun cuando existan controles de pares. Dado que la producción académica es tan veloz y requiere capacidades de procesamiento de información tan sofisticadas, buena parte de la confianza que se tiene en el producto académico viene precisamente de la confianza que tenemos en que el autor seguirá un determinado proceso, y ese determinado proceso no sustituye al, a estos procesos de revisión de pares que usualmente están en la academia. Es decir, aunque un artículo tenga una revisión de pares, eso no excluye que la base de esa relación académica esté en la confianza de que el autor original en realidad está siguiendo esas reglas, incluyendo el uso adecuado de datos y reconocer la autoría de ciertos elementos de ese artículo a otros autores. Pero en este contexto lo importante son las consecuencias que puede tener en los estudiantes, que al acostumbrarse a plagiar pueden no esforzarse en reflexionar sobre las actividades que están realizando, solo repetir los datos que encuentran y ser incapaces de construir y sostener argumentos propios, elementos fundamentales en el nivel superior de la educación. Es decir, uno al acostumbrarse a realizar sus entregas a través de plagio, no desarrollará estas competencias cognitivas avanzadas
que le permitan justamente construir sus propios argumentos y hacer un análisis crítico de el contenido y de la información que está procesando en ese documento concreto. El primer aspecto que para esta cápsula nos importaría aclarar son las causas del plagio. En la literatura se identifican varias razones por las cuales se plagia. Una de ellas es el interés y compromiso en el estudio de los estudiantes, incluso situaciones de rebelión. Es decir, se plagia porque no estoy interesado en realidad en desarrollar esas competencias universitarias o porque simplemente eh, no me importa toda la estructura universitaria y entonces el plagio es mi forma de revelar, de demostrar mi descontento. Otra es como una estrategia de, de supervivencia en un sistema altamente competitivo con demandas excesivas de trabajo. Si los estudiantes tienen más entregas que realizar de las que pueden según sus formas de organizar su tiempo eh, manejar, aumentarán la probabilidad de cometer plagio precisamente para poder cumplir con esas entregas en tiempo. Otra razón identificada es las escasas habilidades documentales y la mala gestión del tiempo del alumno. Esta está vinculada con la anterior, claramente, al tener una determinada carga de trabajo, pero en este caso estamos asumiendo de que esa carga de trabajo es adecuada, pero quien no organizó el tiempo de manera adecuada fue el estudiante y no organizó su tiempo de alguna manera porque no tiene estas habilidades de manejo de los documentos que le permitan organizar su flujo de trabajo de tal manera de asegurar que efectivamente hará las referencias y los procesos de análisis de los documentos adecuados para evitar esta situación. Otra razón es que hay muchos incentivos para plagiar por dos razones. Por la poca probabilidad de ser descubierto al haber muchísimas fuentes de las cuales se puede plagiar y es difícil darle seguimiento a todas ellas, o porque aún siendo descubierto las penas son leves o no existen. Otra es la disminución del seguimiento docente a estos procesos educativos individualizados. Entre más se masifica la educación superior, más aumenta la proporción estudiantes-profesor y eso impide que el profesor tenga tiempo suficiente para atender el proceso educativo individualizado de cada uno de los estudiantes y ver las dudas y las dificultades que está teniendo este estudiante en específico para poder cumplir con las asignaturas. Otra es una evaluación superficial y poco razonada de los trabajos por parte del docente. El docente hace una revisión esquemática o mecánica y no pone atención a esas señales que le evidenciarían que los estudiantes están cometiendo plagio. Y una última, podríamos decir que es el sistema educativo que prioriza el resultado por encima del proceso y que no promueve estos procesos creativos y reduce al estudiante a una forma de cliente consumidor y al aprendizaje en este cumplimiento eficiente, tipo maquiladora, ¿no? O de comida rápida, como le llaman otros autores. Lo importante en este caso es ver que el sistema educativo se burocratiza y comienza a simplemente verificar los resultados de marcados en la entrega de los trabajos o los exámenes y no está interesado en ese proceso de aprendizaje. No hay ninguna valoración al proceso creativo que se realiza entre la, el contenido que se da en el aula de clase, por ejemplo, y las competencias que se quieren desarrollar y el resultado como producto final. Es necesario en este momento diferenciar entre plagio y trampa. Estos dos conjuntos pueden coincidir o no, o tanto como pueden traslaparse o no. Eso depende del tipo y razón de plagio, tanto como de la interpretación y los límites de la definición de trampa. Em,
En el documento que se dejará disponible al lado de este video, hay una ilustración que muestra estas diferentes formas de relacionar el plagio y la trampa, ¿no? El plagio y la trampa en un primer escenario pueden ser exactamente lo mismo. Es decir, nosotros estaremos entendiendo que cometer plagio es exactamente hacer trampa. Obviamente aquí estamos entendiendo de que hay una acción deliberada de cometer el plagio, y cuando esa acción es deliberada, entonces es posible confundir el plagio y la trampa completamente. Habrán situaciones en la cual se puede interpretar que el plagio y la trampa no se traslapan y por lo tanto em, son cosas completamente diferentes, ¿no? Tal vez en situaciones en las cuales haya un examen individual, cuales no son la misma cosa, o en situaciones en las cuales las entregas sí requieran, por ejemplo, hacer un análisis de una obra específica de un autor, y por lo tanto estaremos entendiendo que los elementos que están puestos en esa obra son sobre el autor específicamente, y entonces el plagio en este sentido no sería directamente sobre el autor del que se está hablando, sino, como se verá más adelante, el hecho de comprar una tarea. Em, Puede haber una situación en la cual simplemente se traslapen, es decir, uno de los componentes de la acción de plagiar sea también la acción de hacer trampa, que puede suceder en situaciones en las cuales el plagio no es deliberado y por lo tanto hay errores al momento eh, de de presentar esos datos o de presentar esos aportes de otros autores, y en la cual solo una parte, digamos, por se les acabó el tiempo y entonces tuvieron que poner ese fragmento, ¿no? Sí es hacer trampa, pero que no es el total de la actividad. Y una última situación en la cual el plagio es solo uno de los elementos que tiene que ver con hacer trampa y no todo hacer trampa. Es decir, el plagio está dentro de hacer trampa. Hacen trampa de otras maneras y la acción del plagio es solo uno de esos aspectos por los cuales se hace trampa. Eh, Cada situación específica va a depender de las condiciones en las que esté. Obviamente estos cuatro escenarios son los escenarios lógicos de la combinación del conjunto trampa y el conjunto plagio. Y como profesores y estudiantes, pues va a depender específicamente de la tarea que se está realizando. Es importante notar esto porque las sanciones también estarán en función de cómo se realizan estas acciones. No es la misma la sanción de un plagio no intencionado, en el cual se puede resolver a través del desarrollo de competencias documentales adecuadas, que cuando se está cometiendo plagio por una razón deliberada en la cual el estudiante está conscientemente realizando esta falla. No son éticamente lo mismo y por lo tanto el abordaje que tiene el estudiante y el profesor para la falta no es el mismo. Eh, un, un segundo momento que en realidad es el centro de este video es los tipos de plagio y qué situaciones está plagio. El plagio puede clasificarse de varias maneras, pero para fines de este trabajo se toman dos. La primera diferencia el método, la forma y el propósito, y la segunda diferencia el fondo del contenido. Vamos a revisar ambas para poder cubrir los diferentes elementos en los que quieren enfocarse los autores de estas clasificaciones. Hay una tercera forma de clasificarlo que tiene que ver como con el grado de plagio, pero no se desarrolla en este documento, pero sí se proporciona en una infografía que quedará también disponible. En esta primera clasificación, según método, forma y propósito, con respecto al método, es decir, cuál es el mecanismo que utilizamos para hacer plagio, eh, INRAM identifica el copiar y pegar, el parafraseo,
pérdida de cita, eh, la, el- la fabricación de datos y el robo de idea. En el caso del copiar y pegar es el más famoso de todos. Encuentro un documento, copio una sección del texto, lo agrego a mi texto y no le agrego ni comillas, ni referencia, ni ningún tipo, ninguna modificación. En el caso del parafraseo, tomo un texto, modifico la estructura de ese texto, pero la idea de fondo es exactamente la misma, sin hacer referencia de dónde saqué ese texto. En el caso de la cita perdida, es el hecho de poner el texto, entrecomillarlo, pero no decir de dónde salió ese texto, el número de página o la referencia de esa obra no se encuentra. La fabricación de datos es presentar datos como que si fueran reales, pero no lo son. Y en el caso del robo de idea, es efectivamente ni siquiera parafrasearlo, no frasear la idea de manera similar a como la hizo otro autor, sino hacerlo de una forma completamente diferente, pero el origen de esa idea no es propio de quien la está presentando, sino de alguien más. En el caso de la forma, este autor propone esta separación de autoplagio, que es tomar ideas propias de uno mismo y presentarlas en otro momento o en otro lugar como originales. Ya haber presentado ese documento o esas ideas en otro sitio y entonces recuperarlas en este lugar sin hacer referencia a esa obra en otro momento y que el autor pueda saber que es una idea que ya se había presentado antes. Esta está relacionada con la segunda forma que le llaman el, el doble ingreso. Esta está pensada un poco para el espacio académico en la cual para un congreso, por ejemplo, una conferencia, se debe presentar un artículo o en una revista se presenta un artículo y al mismo tiempo se está presentando el mismo artículo en otra revista. Entonces, al final, si llegara el caso en el que, por ejemplo, ambos son aceptados, este autor estaría presentando un artículo como que si fueran dos. La otra es la autoría falsa, que es pues poner a un autor que no trabajó en la obra como parte del equipo que trabajó en esa obra. Otra forma de la forma es el robo material, pues que en este caso es tal como está presentando, tomar literalmente el trabajo de otra persona y presentarlo tal cual como que si fuera propio, pero ya no es un asunto de copiarla parte del otro, es un asunto de quitarle completamente la autoría a otra persona y que esta persona no pueda hacer ninguna reivindicación sobre esa obra, sino que la hemos hecho nosotros de manera ilegítima. Y otra que se ha hecho ahora que hay tanto desarrollo de software es la copia del código fuente. Tomar líneas de código y incluirlas en nuestro propio código como que si fuera propio, cuando en realidad pues por alguien. Y en el caso del propósito, este autor solo identifica dos, el intencional y el no intencional. En el caso del intencional es cuando nosotros estamos conscientes de lo que estamos realizando y en el caso de lo no intencional es cuando tuvimos algún error, se nos fue alguna cita, se nos fue alguna referencia, pero no teníamos la intención de hacerlo. Otra clasificación un poco más extensa de Tripathi y Kumar eh, identifican cuatro categorías, digamos, difusas unas de otras, que tienen que ver cuando se comete un plagio sin citar la fuente, que son las formas más tradicionales de ver el plagio. En el primer caso es el escritor fantasma, pues alguien más escribió la obra y yo la estoy presentando como propia. El segundo caso es la fotocopia, es decir, estoy haciendo una copia de
de mayor o menor resolución del trabajo de alguien más. eh, le- el artículo Kermés, que es eh, tomar elementos de muchas mesas, es decir, de muchos artículos, y presentarlos como que si fueran propios. El disfraz pobre, que es parecido al parafraseo, pero que en realidad no se diferencia demasiado de la fuente original. Imagínense que copian un párrafo completo y lo que hacen es cambiarle 4 o 5 líneas, 4 o 5 palabras, o cambiar la estructura gramatical, pero cualquiera que lo puede leer, que lo lee, puede ver que efectivamente viene del párrafo de otro autor. El perezoso, pues simplemente está copiando lo que viene de otro autor y no se molesta en hacer referencia a este otro autor. Ya ni siquiera en este caso no se está considerando la intencionalidad, y pues este autor perezoso puede no tener la intención de hacer el plagio, pero tampoco se molesta en seguir la forma. Y el autorrobo, que ya lo habíamos visto antes, que es el autoplagio. Pero se puede cometer plagio aún citando a la fuente. Y esto es lo interesante de presentar esta categorización. En este caso, podemos estar citando a la fuente en un pie de página, por ejemplo, pero no se pone ese pie de página. En algún momento de la edición, ese pie de página desapareció. De ahí que en algunos sistemas eh, de normas para autorías como el APA no se recomienda usar pies de página. En otro caso es el mal informado, y esto tiene que ver con el hecho de que puede ser que el propio autor esté citando al, a alguien, pero que en realidad no sabe que ese alguien tampoco es el autor de la obra original. Otra le llaman la parafrase demasiado perfecta, porque cuando ustedes hacen una cita literal, lo entrecomillan, y de esa manera sabemos, o se saca en un párrafo, en el caso de APA, con más de 40 palabras, y en ese caso sabemos que ese texto es exactamente igual al de la obra original. Pero si ustedes hacen un parafraseo que en realidad no agrega nada al texto original, no agrega nada diferente del texto original, y ustedes están poniendo que efectivamente sacaron ese texto, pero en realidad no le están agregando absolutamente nada, ni siquiera contexto, esa parafrase no es legítima. Pudieron haber puesto perfectamente la cita original. El citador ingenioso, que es el que tiene todo citado, pero en realidad no hay ningún aporte original en todo su trabajo. Véanlo como una forma extrema de copiar y pegar, que aunque estén haciendo absolutamente todas las referencias en ese trabajo, no están haciendo absolutamente ningún aporte propio, ni siquiera como revisión crítica de la literatura, y simplemente estarían haciendo una especie de Frankenstein sin ningún elemento propio. Y el crimen perfecto no existe. Pero en este caso entenderíamos el crimen perfecto como eh, que citen ustedes las fuentes, pero que hayan errores y nadie los identifique. Puede ser que se inventaron a los autores, como ha sucedido en muchos casos, que se hacen citas de obras que en realidad no existen, pero el sistema falla y nadie los identifica. Otras formas para Tripati Kumar es el copiar y pegar, que ya lo vimos, intercambio de palabras, que ya lo vimos, es simplemente cambiarle poquitas palabras para que no parezca que es exactamente lo mismo, pero el fondo de la acción es exactamente. El plagio de metáfora, es decir, lo que ustedes están haciendo es ya no plagiando el texto por sí mismo, sino a lo que está haciendo referencia el texto.
cambia el símil. Entonces el autor compara el texto con manzanas y ustedes comparan el texto con peras y entonces ya dicen que como ustedes lo compararon con peras, entonces propio, pero en realidad no hay agregado propio. Si lo compararan con pescados, la historia fuera diferente, pero en este caso lo que se quiere decir es que la comparación que están haciendo los autores es demasiado. El plagio de idea, ya lo hemos visto, este caso es tomar la idea de otro, aunque no exactamente el texto y apropiársela. O el plagio de estilo es algo que ocurre también cuando un autor ha desarrollado un estilo que es reconocido, un estilo de calidad y otras personas entonces tomarán ese estilo o esa forma de presentar las cosas como propias sin hacer referencia jamás a realidad fue eso. Y el último tipo de plagio es el plagio de datos, que también se parece a que he visto antes de fabricación de datos o directamente el robo material, ¿no? Que ustedes tomen datos que otro autor generó y ustedes no le den el crédito a esa base de datos. Si pueden notar en estas clasificaciones, hay muchos momentos en los cuales, cuando hablamos, por ejemplo, de plagio de ideas o plagio de estilo, que no se está haciendo referencia a un texto en específico, porque hemos desarrollado también la idea de que el plagio se vale solo sobre textos que han sido publicados por el autor o textos que han sido publicados por nosotros. Pero la verdad es que eso no es necesario para que haya plagio. Pueden cometer plagio si ustedes le roban la idea a alguien que vieron que la presentó en un congreso. Ustedes la vieron en oral, no hay una evidencia material de eso, pero ustedes claramente no fueron los autores de esa idea original, sino alguien más y ustedes no están haciendo referencia. ¿Por qué se presenta o por qué se hace hincapié en esta situación en la que no necesitan estar publicadas ni el trabajo que ustedes hagan para que ustedes sean plagiadores, ni el trabajo que hace otro para que hayan cometido plagio en contra de este otro autor? Que en la educación lo que se quiere es que ustedes desarrollen sus propias capacidades argumentativas y en el caso de la academia, reconocer el esfuerzo y el trabajo que realizan estas personas en generar ideas originales. Ustedes no pueden generar ideas originales y no pueden generar sus propios argumentos, entonces los objetivos de la academia y los objetivos de la educación superior no se cumplen. Y en realidad lo que nos interesa a nosotros más que las sanciones materiales por la acción del plagio, lo que nos interesa es fortalecer la calidad de la educación superior y la calidad de la academia a través de mantener bien alineados los incentivos. Para cerrar esta sección, entonces vamos a ver esta tercera parte, que es cómo evitar el plagio, algo que nos interesa también fundamentalmente. Y para evitar el plagio deliberado o accidental, algunas sugerencias, varios autores son. Primero, concientizar sobre la importancia de la honestidad académica. Tenemos que estar claros por qué plagiar está mal. Especificar en las instrucciones los elementos de formato de las entregas. Es posible de que cometan plagio simplemente porque no siguieron el formato que el profesor está indicando. Y eso va a ser un error de comunicación. Hay que especificar de entrada cuáles son los formatos que vamos a utilizar. Por suerte ya existen formatos estándar y puede decir, bueno, vamos a utilizar APA, vamos a utilizar MLA, vamos a utilizar Chicago, etcétera, ¿no? Donde ya están especificadas las formas en las que se deben hacer. Revisar adecuadamente el trabajo antes de entregarlo, caso de los estudiantes, hacer una revisión para verificar que efectivamente no hay citas perdidas o las referencias de los autores están adecuadas. Identificar claramente el aporte de otros autores, tanto en textos como ideas. Separar cuál es la parte original de la parte a la que estamos haciendo referencia. Eso tiene que quedar claro desde el momento en el que ustedes están incluso planificando la tarea. Dominar el sistema de citado utilizado por la institución.
Si la institución les está pidiendo APA, estudiar APA y conocerlo bien y saber cómo entonces son las recomendaciones para hacer la referencia. Especificar la edición o reimpresión de la publicación para evitar el autoplagio, para evitar el ingreso doble, ¿no? A congresos o a revistas. Decir, este artículo o este trabajo es una reimpresión o es una traducción o es una edición de lo presentado en el congreso tal, para que sepamos entonces la consecución de la idea. Desincentivar el plagio a través de la sanción y el cambio cultural. Esta es una recomendación para los profesores que si encuentran situaciones de plagio deben sancionarlo y las autoridades universitarias crear eh, instrumentos de sanción adentro de la institución y a promover este cambio cultural de que el plagio está mal en todas sus formas, intencionales o no intencionales. Formar a los estudiantes y a los profesores en buenas prácticas de citado. Tomarse el tiempo para verificar que los estudiantes y los profesores conocen estos sistemas. Especificar los objetivos del trabajo y dosificar adecuadamente las asignaciones. ¿Cuál es el propósito del trabajo? Que los estudiantes comprueben que conocen los autores, que los estudiantes comprueben que pueden desarrollar un argumento, que los estudiantes comprueben que pueden hacer una investigación, que los estudiantes simplemente aprendan a hacerlas y las disfruten hacer y se familiaricen con este tipo de procesos. El objetivo del trabajo o a teoría educativa y pedagógica firma debe estar claro desde el momento en el que se presenta la idea del trabajo. No se pueden presentar trabajos, no se pueden asignar tareas que no queda claro cuál es su objetivo. El objetivo no es presentar la tarea. El objetivo no es tener una calificación. Hay un objetivo de aprendizaje detrás y ese objetivo debe estar claramente especificado para que sepamos qué es lo que queremos en realidad de ese trabajo. Puede haber trabajos que son una reseña específica de un texto o que son una crítica a un texto o que son el desarrollo de un argumento y todas estas tendrán características y formas de construir. Y claro, dosificar adecuadamente las asignaciones para no crear esta sobrecarga de trabajo e incentivar a los estudiantes a seguir el camino fácil del plagio. Y la última sería hacer uso de las herramientas computacionales. En la actualidad hay muchísimos gestores bibliográficos de los cuales ustedes se pueden beneficiar que se asegurarán de que el documento tenga las referencias adecuadas en estilo y que no se pierda ninguna referencia. Eh, Zotero como una forma libre y que funciona en muchos sistemas ofimáticos y en muchos sistemas operativos es una buena opción. O el Citavi, que es una opción de pago, pues también es otra buena opción, aunque solo funciona por ahora en Windows. Lo importante es hacer uso de las herramientas que para eso están. Son herramientas que nos ayudarán a nosotros a facilitar el trabajo. Nosotros nos podemos concentrar en la parte importante de la tarea y no en la parte de forma, que es darle seguimiento a cuestiones que pueden ser demasiado mecánicas o que en el caso de cuando estamos haciendo una tesis tendremos cientos de referencias y que darle seguimiento es muy costoso desde el punto de vista del tiempo y que requeriría una revisión detallada más veces de las que podemos darnos el lujo. Ahora hay programas que pueden. Muy bien, hasta aquí queda esto. Haremos disponibles en este documento otras fuentes que ustedes podrán revisar para entender, para ahondar más sobre estos elementos específicos que en este video solo se tratan de manera muy superficial y una infografía muy bonita que he hecho la página de comunicador visual de ustedes, bonita, donde el plagio como un asunto de grado ya no importa ni la forma ni la intención, solo si ese plagio es muy ligero, llamémoslo muy superficial, o hasta formas, digamos, muy, 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 muy graves de robo de identidad, ¿no? Como lo llaman estos, a ese tipo de plagiador.
Bueno, espero que este pueda servir y los insto a que sigan buscando recursos en Internet, que hay muchísimos en los cuales se puedan ayudar a no cometer plagio y desarrollar estas habilidades argumentales áreas superiores y mantener la alta calidad de los espacios